El objetivo de este trabajo es aproximarnos a la desigualdad que existe en Colombia en términos de vivienda. Esto lo haremos a partir de dos variables, el PIB per cápita y el déficit de vivienda. El primero es el indicador económico que mide el ingreso medio por persona en una determinada población. Este se calcula sumando el valor en pesos de la producción total de bienes y servicios en un territorio y dividiéndolo entre el número total de habitantes. Por otro lado, el déficit de vivienda cualifica las condiciones de vida de los ciudadanos, incluyendo variables que afectan a cada unidad familiar que habita un hogar. El DANE ha clasificado el déficit de vivienda en dos categorías. El déficit cualitativo es donde se evidencia que tantos bienes posee una familia para suplir sus necesidades básicas. Y el déficit cuantitativo indica qué cantidad de la población no cuenta con una vivienda propia. Se esperaría que, en los municipios donde hay mayor producción, haya un menor nivel de déficit, ya que habrían más recursos que los gobiernos podrían destinar al saneamiento de problemáticas sociales. Por eso, en este trabajo miramos hacia las zonas del país con alta producción minoenergética, ya que son algunas de las zonas más productivas y, en teoría, con más recursos para disminuir su déficit. A partir de este estudio, podemos dimensionar la desigualdad, ya que veremos si, en efecto, la riqueza generada en los grandes proyectos extractivos se traduce en bienestar para los habitantes de las zonas donde se realizan. Nuestros datos provienen directamente de la página web del DANE, que calcula el déficit de vivienda a partir del censo nacional para cada uno de los 32 departamentos del país. Elegimos como muestra los 10 municipios más poblados de cada departamento, teniendo en cuenta que en estos se evidencia mayor actividad económica. El último censo con datos consolidados se realizó en el año 2005, por lo que tomaremos este año como base de nuestra investigación estadística. Así, este estudio puede ser la base para hacer una comparación con datos del censo más reciente una vez sean publicados, que nos indique si el crecimiento económico ha mejorado o empeorado el bienestar de nuestro país. Así, con este trabajo buscamos responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la relación entre el déficit de vivienda promedio de los municipios más poblados de cada departamento de Colombia con su respectivo PIB per cápita departamental para el año 2005? Se utilizará el modelo de regresión lineal simple, cuya función es relacionar una variable con otra. Este modelo es ampliamente usado para estudios macroeconómicos y econométricos dada su simplicidad y practicidad al momento de estudiar variables de comportamiento estable, como por ejemplo la inflación y el desempleo en economías bien comportadas. De esta manera se puede establecer una relación lineal que sirve para predecir futuros eventos con base en un comportamiento pasado. Todo esto bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios. El coeficiente de correlación lineal que resulta del modelo es de menos 0,37, lo que indica una relación negativa y débil entre las variables. Esto quiere decir que sí hay menor déficit de vivienda a medida que aumenta el ingreso por persona en los departamentos, pero la relación no es tan cercana como podría ser deseable. El coeficiente de determinación cercano a cero nos indica que la variación de los datos del modelo no se parece a la variación real de los datos. El valor del error es considerable debido a la presencia de los datos atípicos, de los cuales hablaremos más adelante. Todo esto resulta en una recta de regresión denotada por Y. Asumiendo una distribución normal del error, calculamos la varianza del error. Con esta cifra llegamos a la distribución del error que se denota como E, que tiene una distribución normal de parámetros 0,1.60004 a la 13. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, podemos ver en nuestro modelo dos datos más alejados del resto.
Estos corresponden a los departamentos de Arauca y Casanare, donde existe una prominente actividad minera, por lo que aportan de gran manera al PIB de la nación. Sin embargo, vemos que estos dos departamentos tienen un déficit de vivienda bastante grande. Esto quiere decir que a pesar de la gran producción y aporte al ingreso nacional por parte de estos territorios, sus habitantes no han visto la gran productividad de sus municipios reflejados en mejores condiciones de vivienda para ellos. Casanare, por ejemplo, es el departamento que devenga el PIB per cápita más alto y sin embargo tiene un déficit de aproximadamente el 50%, lo que quiere decir que la política financiera se ha orientado a reinvertir la mayor parte de las ganancias en seguir explotando estas zonas, cubrir daños ambientales y pagar la mano de obra de miles de trabajadores extranjeros de las mismas, dejando en segundo plano las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios, incluyendo, además de una vida digna, servicios de salud y educación de calidad. Lo mismo pasa en Arauca, con el agravante de que tiene solo la mitad de viviendas que tiene Casanare. Ahora podríamos preguntarnos, ¿es conveniente eliminar estos dos datos? El hecho de tener departamentos de explotación minera, donde coexiste un mayor déficit de vivienda con un alto ingreso medio, nos da una visión más amplia de la realidad que enfrentamos. Si los quitásemos, estaríamos ignorando dos puntos que cambian considerablemente el análisis cualitativo de nuestros datos. Por eso, sería un error eliminarlos, pues a partir de ellos podemos matizar las relaciones estadísticas que resultan del estudio y responder a la pregunta que planteamos en un principio. Los resultados que se ven plasmados en la siguiente tabla no son muy alentadores frente al déficit de vivienda, pues tenemos que un 48.83% de las unidades familiares en el país no viven en condiciones óptimas. Esto no cambia mucho al calcular la media geométrica, lo cual quiere decir que los datos atípicos no distorsionan de manera importante la medida. Respecto a la media, podemos agregar la desigualdad que encontramos no solo entre municipios, sino entre departamentos, como lo sería el caso de Medellín y Chocó. Estadísticas totalmente opuestas con valores de 16 y 94% respectivamente en términos de déficit. Las varianzas de los datos nos hacen ver además que hay una diferencia enorme entre los departamentos con mayor y menor ingreso per cápita, por lo que evidenciamos una vez más una gran desigualdad en el territorio colombiano. Otros factores que afectan y generan distorsiones en los resultados son: Desplazamiento interno. La gran cantidad de personas que diariamente están trasladándose a las grandes ciudades de Colombia incrementan el déficit de vivienda en estos lugares. Segundo, malas acciones estatales. La compra estatal de terrenos para su explotación muchas veces se deja en manos de trabajadores extranjeros que no le pagan a sus dueños originales una cantidad de dinero justa por sus propiedades. Por eso, muchas veces quienes venden sus tierras terminan en condiciones de déficit precisamente por la llegada de proyectos extractivos. Tercero, pérdidas ambientales. Las pérdidas ambientales generan un efecto doble, ya que por un lado los gobiernos locales deben destinar recursos a atender las emergencias de los proyectos mineros y por el otro, los desastres pueden generar aún más desplazamiento y déficit de vivienda al interior de varios territorios al tiempo. Podemos concluir que, en líneas generales, mientras mayor sea el ingreso por departamento, menor será el déficit de vivienda del mismo, pero no de manera tan directa como se quisiera. Además, no en todos los casos se cumple esta premisa. Aquellas zonas expuestas a la explotación de la naturaleza por la mano del hombre, aunque generan más ingresos, suelen tener mayor déficit de vivienda ya que no hay redistribución de los mismos. El gobierno puede distribuir sus ingresos de diferentes maneras, ya sea por medios privados o públicos. También tenemos que tener en cuenta que parte de las ganancias van al exterior, otras a trabajadores, inversiones, gobierno y por último se tiene en cuenta a los habitantes. Por lo tanto, es un hecho que la falta de equidad es un factor crucial que determina el tan alto porcentaje del déficit de vivienda.